Uno más. Bueno, empezamos, Cristian. Gracias, Juan Martín. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Veo algunos cuantos nombres conocidos. Les agradezco estar acá y les cuento un poco de qué se trata esta convocatoria. Como ustedes saben, estoy a cargo de la Comisión de Derecho Económico Comercial del Colegio de Abogados. Hemos tenido un año medianamente irregular y queríamos cerrar el año con algún encuentro entre nosotros. Y gracias a la propuesta de Cristian Fox, que es el secretario de la comisión, apareció esta posibilidad de que nos instruyéramos sobre un tema que es realmente de actualidad, interesante y a la vez desconocido para nosotros, por lo menos en términos profesionales para la generalidad de nosotros, y que es el tema de la inteligencia artificial aplicada a nuestra tarea de abogados y en su vinculación con el derecho. En tal sentido, y gracias a que al conocimiento de Cristian y de sus socios, del doctor Alejandro Pérez, que ahora voy a presentar brevemente, entendimos que era útil, más allá de nuestras clásicas reuniones, hacer de alguna manera, algo extracurricular al que pudiera sumarse todo aquel que quisiera engancharse, habiendo tomado conocimiento de la convocatoria, para ser instruidos un rato en esta temática. El doctor Alejandro Pérez es argentino o cordobés, abogado en la República Argentina, con la Universidad de Córdoba, tan querida para muchos de nosotros. Tiene posgrados en la Universidad Católica de Buenos Aires y luego en universidades italianas en Turín y en Milán. Se ha radicado en Europa, precisamente en Italia, Suiza, hace muchos, muchos años. Trabaja en un estudio jurídico importante de Turín, ¿no, Alejandro? De Milán. De Milán. Ha formado parte del staff de empresas muy vinculadas con la tecnología, como el caso de LexisNexis, por ejemplo. Es profesor en la Universidad Austral, ha sido consultor o asesor en el Ministerio de Trabajo. O sea, ha tenido una activísima, valga la redundancia, actividad muy vinculada con el tema de la tecnología aplicada al Creo que perdimos a Juan Martín. Abbiamo perduto l'espositore. Abbiamo perso l'espositore. Succede. Bueno, si quieren comienzan. Ah, no, ahí vuelvo yo. Te Juan Martín, está perdido, Juan Martín. Con algún tema de conexión. Me parece que sí. Si quieren, comienzo y lo recuperamos.
¿Alguien puede decirnos por qué se nos cae Por la la tormenta del sesión otro día. permanentemente? Por la tormenta del otro día debe haber sido, que sé que había varios, creo que hay lugares por Panamericana que no hay señal directamente. Pero bueno, Parece que sigue con Parece que sigue con problemas. problemas. Cristian, Cristian, ¿comienzo? ¿comienzo? Alejandro, sí, todo tuyo. Ujú, Ujú, perfecto. perfecto. Después recuperamos. Bueno, muchísimas gracias, obviamente. Muchísimas gracias a Juan Martín por la presentación, a Cristian por la oportunidad. Muy contento de estar aquí. Lo que les propongo en esta tarde es realmente una charla de una parte muy informal y otra parte muy práctica y obviamente la estoy haciendo para ustedes, por lo tanto, cualquier pregunta, interrupción es muy bienvenida. Para que nos demos una idea de lo que se pueden esperar vamos a ver una pequeña parte más teórica para dar un marco y después vamos a entrar directamente a ver aplicaciones en vivo con internet, por lo tanto, si perderé internet, voy a estar también yo en problemas. Eh, muy velozmente, ya Juan Martín ya adelantó en práctica casi todo mi currículum. Obviamente, empecé como abogado, pero luego me dediqué fundamentalmente siempre a trabajar para dos grandes grupos internacionales que son LexisNexis, para los que trabajé en Argentina, lanzando el primer LexisNexis Online en marzo del 2002. Luego estuve en México lanzando una base de datos también de jurisprudencia, legislación y doctrina para México. Luego me fui a Italia, luego me fui a Suiza para la competición, para Thomson Reuters. Y luego, en realidad, a partir del 2019, estoy trabajando para un estudio muy importante en Italia. Y también soy miembro de una organización internacional que se llama el Global Legal Tech Hub. Eso es simplemente como para que sepan también fundamentalmente cuáles son los prejuicios que puedo tener o las confusiones que puedo tener en la cabeza. ¿De qué vamos a hablar esta tarde en relación a aplicaciones de inteligencia artificial en el derecho? Hasta hace muy poco tiempo, cuando hablábamos de aplicación de inteligencia artificial en el derecho, hablábamos de distintas opciones y de distintas soluciones a distintas necesidades. Esa era la particularidad. Había soluciones para la creación automática de documentos, de contratos, había aplicaciones para la fase de ley discovery en los Estados Unidos fundamentalmente, había aplicaciones para el análisis de grandes cantidades de documentos, es decir, y muchas más. Esto los doy al marco simplemente porque van a ver el cambio que ocurrió hace un año, en donde se ha simplificado esta gran cantidad de soluciones que lo único que hacían era confundirnos a todos, porque no solo teníamos una gran parte de nuestro trabajo, era elegir qué soluciones tecnológicas podían ser las más adecuadas. El problema principal luego era integrar estas soluciones. Antes de hablar de la inteligencia artificial generativa, que es lo que obviamente nos está interesando hoy y de la que todo el mundo habla hoy, siempre tengo que recordar un mínimo cómo llegamos hasta nuestros días. Hasta nuestros días, por ejemplo, uno de los mayores logros, uno de los mayores éxitos que hubo en el legal tech, en el mundo de las tecnologías, para el soporte para los abogados, fue la document automation, la creación automatizada de documentos. Entonces, había soluciones, o hay soluciones todavía, como Contract Express de Thomson Reuters, que es el número uno, la solución más usada en el mundo de la document automation, que permitían la creación de un primer draft, de un primer borrador de un documento, en un modo muy veloz, pero partiendo en lugar de escribir un contrato, como lo hacemos actualmente, en base a un precedente, que tomamos el último precedente que hemos hecho, estas soluciones nos proponían responder un cuestionario, elegir un template
responder a una serie de preguntas y luego nos daban un primer borrador de ese documento que satisfacía esas necesidades. Esto no tenía nada de inteligencia artificial, simplemente eran excelentes programas basados en reglas que necesitaban un gran esfuerzo de parte de los abogados porque tenían que crear el template, el master template que se dice, en donde este master template contenía absolutamente todas las potenciales variables. Entonces, si yo quería hacer un NDA unilateral, obviamente tenía que contener las variables para el unilateral. Si lo quería hacer mutual o bilateral, tenía que contener. Entonces era un gran trabajo crear el template, pero obviamente luego de haber creado este template, era muy fácil o muy veloz crear un primer draft de un documento. Eso fue una gran revolución. Ya ha ocurrido hace más de 20 años la creación automática de documentos y todavía hoy se sigue utilizando. Hubo una segunda fase que empezó 2014-2015 con los sistemas de Document Review. Entonces, si los primeros eran Document Automation, hacer un primer draft, estos, en cambio, eran el análisis, permitían el análisis en el caso, sobre todo, de grandes cantidades de documentación, hacer un análisis para identificar cláusulas, para identificar riesgos. Esta fue una verdadera inteligencia artificial. El tema de esta inteligencia artificial fue que generó demasiadas expectativas. Porque lo que se dijo, por ejemplo, esto fue un ejemplo del marketing que tuvieron estas herramientas. En este caso, por ejemplo, que estoy mostrando este slide, estos tools uno de estos tools, el LogX, se presentó diciendo, ok, ¿qué pasa si ponemos en competición abogados analizando 5 NDAs contra la máquina, contra el tool? Obviamente, todos nos podíamos esperar que el tool de inteligencia artificial fuera más veloz que los abogados en el análisis de estos NDA. Lo que sorprendió es que estos tools también fueran más precisos que los abogados, identificando mayor cantidad de riesgos o siendo más precisos en la identificación de estos riesgos. Esa fue la primera revolución de la inteligencia artificial, porque hasta ahí siempre decíamos, ok, obviamente entendemos que las máquinas sean más veloces, pero no nos esperábamos que las máquinas, a su vez, sean más precisas. Obviamente sabíamos que la máquina contra el humano mantiene un estándar siempre. Al documento 1 no analiza igual que al documento número 1000. En caso de un humano, sobre todo a la 1 de la mañana o cansado después de haber trabajado 16 horas, obviamente la performance baja. Pero lo que no nos esperábamos, de nuevo, era la cuestión de la precisión. Estas startups, y es muy importante tenerlo en cuenta a esto, porque de nuevo, las expectativas que fueron generando a partir del 2015 estos tools dedicados a la inteligencia artificial, transmitían o prometían que con muy poco training, con muy poca educación, lograban identificar las cláusulas que nos servían para, en el caso de las Merger and Acquisition, para el análisis de grandes, o en el análisis de las due diligence, el análisis de estas grandes cantidades de información. Entonces, es un tool, en el caso, por ejemplo, de Luminance, hay 4 grandes tools, Luminance, Kira, Ibrivia y Raven. Estos grandes tools, entonces, dicen, aprendo. El tool aprende de lo que hace el abogado. El abogado identifica las distintas cláusulas, change of control, jurisdiction, fuerza mayor, etc. Y con pocos ejemplos, luego cuando ve esta misma cláusula en sucesivos documentos, la identifica en automático y lo hace en cualquier documento, en cualquier idioma. Esto fue una gran revolución. Pero ¿qué pasó? Y ahora llegamos a nuestros días. El 30 de noviembre, perdón, del 2022, una empresa que se llama OpenAI abrió
a nivel consumer, a nivel del público en general, un tool que se llama ChatGPT. Abrió la versión 3.5 de ChatGPT. Y a personas como yo nos cambió la vida. Yo nunca había visto, o al menos hace 20 años, que no me sentía tan contento como me sentí cuando pude ver este tool por primera vez. Y el chiste que se está haciendo en el mundo del legal tech, el mundo en el que trabajo, es, hasta hace un año, las soluciones, como decía, eran específicas. Si yo quería hacer contract drafting, utilizaba Contract Express, quería hacer document review, utilizaba Luminance, quería hacer research, utilizaba probablemente Westlaw o LexisNexis, quería hacer un CLM, utilizaba Agiloft. La promesa, o al menos también, porque en este mundo de la inteligencia artificial hay que siempre intentar encontrar cuál es la verdad y cuál es una futurología. La promesa hoy es que con una solución resuelvo tantos de nuestros problemas o de nuestras necesidades, pero es simplemente una exageración. Voy a hablarles entonces a partir de este momento de la inteligencia artificial generativa. Les acabo de hacer, obviamente no les quiero complicar la vida demasiado, pero tampoco quiero hablar de cosas que ya todo el mundo ha hablado por 20 años de las distintas fases. Entonces quiero llegar a hoy, a nuestros días, las mismas presentaciones que hago actualmente para los estudios, etc. Inteligencia artificial generativa. De nuevo, a mí lo que me interesa es mostrarles en vivo esta aplicación, la aplicación del ChatGPT fundamentalmente, y cuál es el impacto práctico que tiene en el derecho. Pero déjenme darles al menos 3 slides de un pequeño marco conceptual, como para que estemos más o menos todos en la misma línea. Entonces, ¿de qué se trata esta inteligencia artificial generativa? Se trata de una inteligencia que, o ¿por qué nos sorprende? Nos sorprende primero de todo por este primer punto. Crea nuevo output, crea nuevo contenido. Hasta ahora, la inteligencia artificial, como vimos, sí, llamamos inteligencia artificial a la de los contratos. Simplemente me proponía una cosa que yo había escrito, el template. Si hablamos de la inteligencia de la document review, simplemente la única cosa que lograba hacer era extraer un pedazo de un texto, de un contrato, y sí, identificando muy velozmente. Esta inteligencia lo que hace es proponerme un nuevo contenido, no es un copia y pega de contenidos, lo vamos a ver en la práctica, está generando contenido nuevo y obviamente tiene un impacto en el derecho mayúsculo porque justamente lo que nosotros hacemos es trabajar y crear nuevos textos. ¿Y cómo lo hace a la creación de este nuevo texto? Lo hace en modo muy elocuente, con una capacidad de convencernos de que está segura de lo que dice, increíble. Yo siempre digo que lo hace igual que un estudiante que se presenta a un examen y que lo tiene que pasar, obviamente. La inteligencia, que es un pro y un contra, al igual que un estudiante, jamás va a admitir que algo no sabe. Entonces, algo va a decir cuando le hace el profesor. Yo soy el primero. Cuando el profesor me preguntaba a alguien en sede de examen, algo va a haber que inventarse. Esto es ChatGPT. Algo va a inventar. Luego, tiene múltiples aplicaciones y esa es también una revolución en Legal Tech, porque en lugar de encontrarme de nuevo con distintas soluciones que tengo que aprender a usar distintos instrumentos, aprender a integrar estos distintos instrumentos, ahora me encuentro con que uno hace múltiples, me resuelve tantos de mis necesidades. Y es justo el punto siguiente. No tengo que andar estudiando distintos 8 manuales para hacer 8 tasks distintas. No, es muy natural
simplemente comienzo a operarlo igual que nos sucedía en los años 95, 97, cuando las primeras veces que vimos Google, lo empezábamos a utilizar muy fácilmente. No era Altavista o Yahoo para los que tienen algunos años más. Y bueno, tiene distintas, los quiero que los vean también en la práctica, estas ventajas. Tiene una desventaja que, de las que habla todo el mundo ya hasta el cansancio, que es que tiene el riesgo de las alucinaciones, de las hallucinations. ¿Qué es este famoso riesgo? Inventa cosas. Pero les pido siempre, por favor, a los abogados a los que hago un training sobre estos temas, de no decir que es un bug. No es un problema que tiene estas hallucinations. Estos tools fueron creados, valga la redundancia, creativos. Son creativos. Entonces, intentar limitar la creatividad del tool es completamente antinatural. El tool creando hace exactamente lo que le pedimos o para lo que fue creado. Por lo tanto, en esta creatividad también inventa. Otra de las cosas que se dice es que a este tool fue creado para hacer poesía y lo pusimos a hacer de abogado. No fue creado para hacer de abogado. Entonces es normal que inventa cosas. No es un bug y no va a ser resuelto tampoco. Empecemos. Después les voy a dar más de estas limitaciones en vivo. ¿Cómo llegamos a hoy y por qué tanto de lo que se habla a partir de un año en materia de derecho? ¿Por qué como industria nos ha impactado tanto? Porque dos profesores de la Universidad de Chicago, Katz y Pommarito, apenas había salido el ChatGPT en noviembre, hacen un primer paper en diciembre del año pasado, donde dicen ChatGPT prueba a superar el bar exam en los Estados Unidos. Pero ojo, porque decía prueba, no lo había logrado, pero había estado muy cerca de superar el bar exam. Y también como para darnos cuenta de el impacto, de dónde viene el impacto por la velocidad que tomó estos desarrollos a partir de noviembre, porque pocos meses después, OpenAI lanza en el mercado el 4.0. Y el 4.0, de nuevo, estos profesores lo prueban a ChatGPT y ven si pueden superar el bar exam y lo superan incluso con resultados mejores que la media de los profesionales que intentan pasar este bar exam. Entonces, simplemente ahí, yo soy muy cínico sobre todas estas cosas, pero todos hablamos de los mismos highlights, de los mismos momentos en el desarrollo de esta tecnología en este año, y eso fue un momento. Entonces, todos hacemos referencia, luego no se han escrito más. Este paper sigue siendo el paper fundamental, GPT-4 Pass the Bar Exam. Entonces, empezamos a hablar mucho en el derecho, obviamente, prestar atención, este instrumento aparentemente entiende, es capacidad de superar, cosas que con otros tools que eran muy limitados, muy estúpidos, hacían un task correctamente. Era impensable hacerle pasar el bar exam. Luego empiezan los grandes consultores a obviamente exhibirse y prometer una gran revolución. Uno de los que más citados es Goldman Sachs, que también todo se acelera, en marzo publica este paper en donde dice cuáles son las industrias en donde esta inteligencia artificial generativa va a tener el mayor impacto y, para sorpresa de nuestro mundo de derecho, la industria legal es la segunda que recibe
o podría recibir un mayor impacto. Por lo tanto, todos de nuevo empezamos a prestar mucha atención. Ahora no es la automatización del robot que hace una máquina, un auto, somos nosotros, hombres y mujeres de derecho, que recibimos este impacto. Entonces, esperando que más o menos he logrado la atención de todos ustedes con estas slides, empecemos a compartir del vivo directamente el famoso ChatGPT viendo qué hace. ChatGPT, un segundo entonces, ChatGPT, para acceder a ChatGPT pueden acceder todos. Normalmente cuando estamos en presencia pido que levanten las manos, cuántos lo han utilizado. No vamos a perder el tiempo en este momento. Pero la presentación la hago partiendo de que no lo han visto, pero obviamente si lo han visto mucho mejor y vamos a llegar a una parte un poco más avanzada. Para acceder a ChatGPT se accede simplemente gratis, a la versión 3.5, la que le voy a presentar en una versión que pago a $20 al mes, pero para acceder a la versión gratuita que hace muchísimas cosas, se va a su chat.openai.com, se registran con la propia email, la dirección de email basta, creo, dirección de email y luego tienen que seleccionar, hacer una password de 12 caracteres y listo, tienen acceso. Yo les voy a presentar de nuevo la versión dentro de las dos versiones, la 3.5 y la versión 4, simplemente porque hace más cosas la 4, les voy a ir presentando con la 4. Todo live, por lo tanto, de nuevo, si se cae internet, me van a ver que voy a empezar a hacer muchos chistes hasta que vuelva a internet. Entonces, vamos a empezar a mostrarles cómo funciona esto. Ven ustedes, la primera vez que accedo es una página que me da algún sugerimiento, me dice, podrías preguntarme esto, pero fundamentalmente me encuentro con este campo abierto que me dice, que me invita a empezar a conversar. Entonces, yo le empiezo a explicar. La primera vez nos pasó a todos que le empezamos a decir quiénes somos, qué queremos. Entonces yo le digo, soy Alejandro, un abogado de Córdoba, Argentina. Estoy preocupado porque he escuchado que ChatGPT me va a dejar sin trabajo. Escribir un poema alentándome. Le digo pocas características, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos pasó a todos la primera vez que lo vimos y empezamos a descubrir el mundo ¿por qué se llamaba generativa? Porque siempre decimos, obviamente, en la extractiva, que era la que estábamos acostumbrados, simplemente todo este texto tenía que existir en algún modo y podía, en el mejor de los casos, recomponer. En este caso, obviamente el chiste, y me disculpo desde ahora por varias cosas, no logro hablar y estar leyendo lo que está diciendo ChatGPT al mismo tiempo y no logro escribir sin error de ortografía a esta velocidad. Por lo tanto, me disculpo ya de las dos cosas. Ustedes tienen que ir leyendo lo que va apareciendo en pantalla y con la ventaja de que lo estamos haciendo vía Zoom, por lo tanto, lo tienen muy a mano. Entonces, miren lo que pasa. Tiene capacidades de escribir ChatGPT, lo cual hace un año no era para nada evidente. Y lo hace en un modo increíblemente preciso, en un modo increíblemente elocuente y en un modo increíblemente veloz. Entonces yo digo, ok, bueno, genial. Parece que ChatGPT sabe generar nuevo contenido y lo hace muy bien. Entonces,
voy a seguir estos mensajes. Entonces ahora podría decirle, bien, gracias. Explicarme entonces cómo podrías ayudar, cómo la inteligencia artificial generativa podría ayudar a los abogados. Entonces, miren lo que hago. Empiezo a tener una charla, que fue con la inteligencia artificial otra de las grandes revoluciones. Hasta ahora la inteligencia era al máximo un comando, se olvidaba de lo que le había pedido y luego ejecutaba otra eh, actividad. En este caso, puedo continuar el hilo de esta conversación. Entonces le pido cómo nos podría ayudar. Ven ustedes, de nuevo, grandísimas capacidades de explicar en términos increíblemente precisos, pero les hago notar una cosa sumamente importante, porque que no me canso de repetir nunca. De todo lo que nos está diciendo que ChatGPT podría eventualmente ayudarnos, de todo esto, ustedes tienen que recordarse siempre que ChatGPT no tiene la más remota idea de lo que está diciendo. Entonces, es simplemente texto lo que está diciendo. Para ChatGPT no tiene semántica, no tiene intención y no tiene no lo tienen que estar considerando a esto como una promesa. La única cosa que está diciendo es que probablemente a un texto de aplicaciones de inteligencia artificial en el derecho corresponderían estas actividades. Y vamos a ver, por ejemplo, una de las cosas que dice es, que entiende de fuentes legales. Y les puedo asegurar que es uno de los principales problemas en los que más gente incurre, porque de derecho no fue entrenado específicamente en derecho, no conoce necesariamente el derecho y no es un tool como las bases de datos jurídicas a las que estamos acostumbrados. Me pregunta Eduardo, esto es muy importante. Bueno, ¿quién es el dueño del nuevo contenido? ¿De quién es el poema? Lo que se genera. Van a notar, una de mis limitaciones, hablando de limitaciones de ChatGPT, es que dejo a ustedes las cuestiones de derecho. En estas charlas intento transmitir en un lenguaje muy técnico y ustedes son los expertos de propiedad intelectual, los expertos de data protection, por lo tanto no es derecho de las nuevas tecnologías, sino que vamos a hablar de legal text. De cualquier forma, respondiendo también un poco técnicamente a la pregunta, lo que asegura Microsoft, que es uno de los dueños de OpenAI, es que el contenido es nuestro. Por lo tanto, si lo copio y lo pego, es generado por nosotros y nosotros somos los responsables también de cualquier inexactitud. Si han visto, pero de nuevo, no quiero meterme en cuestiones de derecho, una de las promesas de marketing de Microsoft es que si un cliente que utiliza las soluciones como Bing Enterprise o las soluciones comerciales de Microsoft en materia de generativa, si un cliente viene demandado en materia de copyright, Microsoft lo va a defender. ¿Ok? De nada. Bien, siguiendo el hilo de la conversación, entonces veo que ChatGPT me dice, ok, podría ayudarte en todo esto, pero una de las primeras situaciones comunes que nos pasamos todos es decir, ok, me voy a quedar sin trabajo. De cualquier forma, ok, parece que ChatGPT hace todo. Entonces, más allá de
visto, aunque me quiere tranquilizar ChatGPT diciéndome que obviamente es un amigo y que va a hacer todas estas cosas, le digo de cualquier modo ayudarme y escribir una carta de presentación para un trabajo que me interesa en Mar del Plata para hacer de guardavidas. Ok, una de las cosas que yo me dediqué por muchos años es al triatlón, ¿no es cierto? Entonces, una de las pasiones mías es el triatlón. Obviamente tenía 10 kilos menos de los que tengo ahora. Por lo tanto, quizás me convenga volver a aprovechar todos los años que me pasé en una piscina, en una pileta, y aplicar para algún trabajo ahora de verano. El chiste lo hago simplemente mientras ChatGPT está haciendo una carta de presentación, y si ustedes están leyendo lo que está diciendo, increíblemente lo que hace es perfecto, en el sentido, obviamente, muy verborrágico, muy largo, pero nos puede dar una idea muy buena de de cómo hacer una carta de presentación. Obviamente, muchísimas veces tenemos el síndrome de la página en blanco, no sabemos dónde comenzar, no sabemos por dónde partir en este caso, una carta de presentación. Digo, bueno, no es una cosa que hago todos los días. Por lo tanto, digo, bueno, o me busco un modelo, o estoy procrastinando y no lo hago nunca, y quizá no voy a obtener nunca este trabajo en Mar del Plata. Entonces, lo que ChatGPT increíblemente se dice es que nos resuelve el problema de la página en blanco. En un segundo nos ayuda a generar este texto con a generar este texto con una carta de presentación. Y de nuevo, lo hace increíblemente muy bien. Empecemos ahora. Entonces, esto era para demostrarles las capacidades de generación de contenido, la elocuencia con la que genera todos estos textos, y las capacidades de conversacionales, las capacidades de seguir el hilo de una conversación. Hasta ahí, en el mundo del derecho, ustedes podrían decir, bueno, relativamente estamos tranquilos porque en este caso no he demostrado todavía ninguna eh, aplicación de derecho puro. Me pregunta Pablo si se pueden automatizar para que lea contratos, permisos, licencias en una data room de 500 GB de información, en una due diligence, y preparar un borrador del report. Obviamente, esto ya vamos a llegar ahí, Pablo. Es una de las cosas más avanzadas. Obviamente, necesito un minuto o más como para llevarlos de la mano a esa parte que va a ser una parte de mixta de review más generación de textos. Hasta ahora, primero les empiezo a mostrar algo más de generación de texto para llegar ya a eso que sería ya el top. Y para preocuparlos más, no los quiero preocupar todos de antemano. Entonces, empecemos con cuestiones más de derecho. Una de las cosas que decíamos era el modelo de document drafting. Los modelos anteriores generaban textos, pero con un gran effort que teníamos que poner para generar el template y luego, obviamente, acelerar la creación de documentos sucesivos. Ahora veamos lo que pasa. em, em, Puedo decirle, y de nuevo, discúlpeme, y ustedes lo van a aplicar en sus materias, etcétera, y no me interesa tanto
que no nos concentremos en tanto en el derecho en sí. Quiero irles mostrando entonces cómo va generando las capacidades que tiene ChatGPT. En este caso, en lugar de redactar directamente el documento, entendió que tiene que darme como una checklist de las cuestiones, de las cláusulas a tener en cuenta. Entonces, que podría ser muy útil, obviamente, como para generar una checklist, para ir generando. Entonces le digo redactar un borrador del contrato final. Entonces, como digo, bueno, es interesante. Vamos a hacer que directamente estoy de acuerdo con estos principios con los que va a utilizar y le puedo decir que escriba un primer borrador, sobre todo cuando tenemos alguna dificultad en obtener un modelo. Obviamente puede ser de ayuda. Es importante, pero mientras está redactando este contrato, que se recuerden siempre que ChatGPT no sabe de derecho. Es decir, no fue entrenado específicamente como hubiera sido una base de datos, como es hoy la ley, o como internacionalmente Westlaw, Lexis o Practical Law, etc. Increíblemente, a pesar de no saber derecho, a pesar de no haber sido específicamente entrenado en derecho, increíblemente comienza a producir resultados. Y recuerden estos. Obviamente yo le estoy dando prompts, que se dice, estos pedidos de que haga cosas en modo muy básico. Mientras más ustedes son precisos y saben canalizar la pregunta, obviamente dará mejores resultados. Entonces le digo, por ejemplo, adaptar el texto a un inmueble a un local en un centro comercial. Entonces, ustedes pueden hacer esto, sea con un contrato que lo está generando ChatGPT de cero, y eso lo veo muy frecuentemente. Entonces, lo veo que pueden adaptarlo a las necesidades particulares, o podrían hacer brainstorming, podrían mejorar una simple cláusula. Podríamos concentrarnos en alguna de estas cláusulas y decirle, ok, hacerla pro locador, pro uno, pro antes. No, dice Cristian, nos falta tanto para que hagamos un testamento y se pueda firmar con firma digital. Seguramente, bueno, ahí es interesante porque no lo han integrado todavía con las firmas digitales, pero el primer borrador del testamento seguramente sí lo haría muy bien, y es una de las cosas que se discute muy frecuentemente, cómo ChatGPT va a mejorar lo que se dice el access to justice, el acceso a la justicia. Son herramientas en algún modo pro-consumer, que algún día no solo los abogados la van a utilizar, sino también los individuos. Bueno, me dice Pablo, exacto, que si le puedo pedir que lo adapte a la nueva ley de alquileres. Esto es sumamente importante, obviamente, podríamos hablar horas. En lo que me está pidiendo son dos cosas, o tengo que hacer dos aclaraciones, que Pablo ya la sabe. Una, ChatGPT, yo les dije, no fue entrenado en derecho, ¿ok? Se lo tienen que recordar. La segunda cosa a recordarse es que el modelo que está abajo de ChatGPT
Exacto, como pregunta María Agustina. El modelo de ChatGPT fue actualizado al inicio. Cuando salió, llegaba el conocimiento de ChatGPT a septiembre del 2021. Luego fue mejorando y llegaba a enero del 2022 y ahora la versión de ChatGPT 4 está llegando, si no me equivoco, según lo que han anunciado OpenAI en una conferencia del 6 de diciembre, llega hasta abril del 2023. Entonces es muy importante esto. No, no solo que no sabe todo, sino que no sabe la realidad de lo que ha ocurrido hasta hace poco tiempo. ¿Ok? Entonces, el modelo, en este caso, aún la versión a pago, tiene hecho un training hasta, en el mejor de los casos, abril del 2023. Son modelos sumamente pesados. Pero, entonces, tienen que recordar esto de base. A su vez, lo que me dice Pablo es, ok, sabiendo efectivamente que llega, podría agregarle la... no, sí lo sabe, ya vamos a ver que lo sabe. Podría yo decir, bueno, bajo de Infoleg la nueva ley de alquileres y le digo, teniendo en consideración esta ley de alquileres, adaptar el texto en base a la nueva ley de alquileres y lo podemos probar. Entonces le digo, adaptar el texto teniendo en consideración la nueva ley de alquileres que aquí importo. Y se la doy así. Entonces, ChatGPT lo que debería hacer, pobre ChatGPT, en este momento es analizar toda esta ley muy velozmente, analizar el texto que me acababa de proponer y decirme todas las modificas. Esperemos que lo haga. Mientras tanto, tomo agua. Y acá necesitaría que ustedes hagan de abogado o alguien que eh, prestó atención a todas las particularidades del contrato que estaba redactando hasta este momento y cuál es la modificación en base a la ley que le acabo de introducir. De cualquier forma, y más allá de que lo haga o no lo haga, los dejo a ustedes luego seguir estos test. Esta es la lógica. La lógica es que incluso le puedo enseñar un nuevo texto. Le puedo introducir la novedad. Entonces, tengo que acordarme que no la conoce, pero sí se la puedo introducir. Aunque la memoria, y esto es muy importante, a pesar de que la introduzco en este momento, ChatGPT no se la va a recordar en los prompts siguientes. ¿Ok? Entonces, uno de los temas normales que tenemos es la inteligencia artificial anterior, esa de Document Review, se adaptaba muy rápidamente y tenía memoria muy rápidamente. Esta no. Entonces, se la doy y es como la RAM. La aprende, la tiene en un momento, la utiliza para un determinado fin, pero el siguiente chat se olvidó de esta ley de alquileres. ¿Ok? Entonces no es acumulativa. Tenemos que esperar que el modelo, que OpenAI sea el que va a pescar la nueva ley de alquileres. Ustedes la utilizaron, se la dieron a este fin, tiene capacidad de resumirla, de tantas cosas, pero a la siguiente chat se la olvidó. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no nos vamos a detener porque si no, no vamos a lograr terminar en tiempo. Imagino que algo habrá modificado de nuevo, pero esa es la lógica. La lógica es, le doy, incluso le puedo dar un modelo nuestro y le puedo decir, o sea, haceme, adaptame este modelo que te estoy dando con estas características. Siguiendo el hilo, entonces, o retornando un poco,
les empezaba a mostrar generación de contenido. Luego Pablo me llevó ya a generación y análisis de texto. Pero también Pablo decía una cosa importante. ChatGPT no sabe quién es nuestro nuevo presidente. Es parcialmente verdadero. Obviamente el modelo 3.5, que no hace browsing de Internet, no está navegando en Internet, no sabe quién es el nuevo presidente. Se quedó muy probablemente el 3.5 en enero del 2022. El 4, en cambio, sí sabe quién es el presidente. Y no solo, miren lo que hace el 4. Si le digo, por ejemplo, vamos a hacérsela más complicadas todavía. Listar las medidas económicas tomadas por Luis Caputo para Argentina. Ok, entonces, no, esto ya no me está listando quién es Luis Caputo. Yo le quiero pedir en realidad listar las medidas recientemente las medidas económicas quiero que, ok, ahora sí lo hace. Porque antes me estaba respondiendo directamente con la panza, me estaba respondiendo con lo que ya sabía. Ahora lo que está haciendo la versión 4.0 es navegar. Entonces es más lento, obviamente, pero por esto es que se preocupa muchísimo Google, porque las personas lo que estamos haciendo es abandonar Google y pedirle directamente a ChatGPT que me dé un resumen de las novedades que han ocurrido. Entonces, no voy como en Google a buscarme, a hacerle una pregunta, obtener una lista de sitios en donde luego yo voy a tener que analizar, leer, etcétera. Directamente, ChatGPT va a pescar en tiempo real, navegando, porque saben que ha sido integrado con Bing. Entonces me dice, hice una veloz búsqueda y estas son las medidas tomadas por Luis Caputo el martes pasado. Vean otra cosa más, porque una de las limitaciones, como para que repetíamos eh, las personas de derecho, repetíamos siempre que ChatGPT tiene esta limitación muy fuerte de las alucinaciones y no hace citations, una cosa para nosotros fundamental. Nosotros queremos saber de dónde sacó esto. Entonces, todos nosotros aprendimos a no creer en nada de lo que vemos escrito hace mucho tiempo y pedir cuál es la fuente. Entonces, al principio ChatGPT no daba ninguna fuente. Por lo tanto, nosotros decíamos, no sirve a nada. En cambio, ahora empezamos a ver que ChatGPT, al igual que Bing, nos da las citas de dónde está tomando esta información. Por lo tanto, cada vez se aproxima mucho más a nuestro sector. ¿Alguna pausa? Me está gustando esto, estoy intentando hacer todo al mismo tiempo, ¿ok? Leyendo los chats, imagino que ustedes están haciendo lo mismo. Me pregunta Eduardo si puedo generar un escrito de demanda simple. Sí, podríamos generarlo en tiempo real. Esto es muy similar a lo que hicimos con el alquiler. Me pregunta Cristian si el listado
es veraz, pero debemos chequear. Sí, exacto. Tienen que chequear todo y es una de las críticas que se hace. En un momento perdemos más tiempo en chequear que en generarlo. Ahora la generación del texto es cero. En menos de 20 segundos tenemos un texto generado. Lo que se está diciendo es que tenemos que chequear absolutamente todo. Y acá me detengo porque tengo que sí o sí mencionar el famoso caso que todo el mundo le toma el pelo al abogado del caso Avianca en los Estados Unidos, en donde cita jurisprudencia inexistente. Es sumamente común entonces que ChatGPT, no diría sumamente común, pero es posible que ChatGPT inventa cosas, lo dijimos. Entre las cosas que puede inventar es jurisprudencia y lo hace en un modo increíblemente veraz. Entonces, el abogado del caso Avianca, obviamente, se encuentra con con una cierta jurisprudencia favorable a su caso, obviamente, muy contento, la cita, y el juez le dice, no, pero no logro encontrarla en Shepard, con los sistemas de Westlaw, LexisNexis. Es verdad, le dice, es verdad que existe esa jurisprudencia. Y el abogado le pregunta a ChatGPT, ¿es verdad que existe esa jurisprudencia? Y ChatGPT está hecho por definición para no contradecirnos. Por lo tanto, lo único que le dice ChatGPT, claro que existe. Ustedes no tienen que compartir la misma ligerez, no sé cómo se dice, ser tan ligeros. Perfecto, Juan Javier sigue agregando otra de las cosas que exacto, me pregunta Juan Javier lo mismo que le estoy diciendo en el caso de Avianca y hace una aclaración perfecta de lo que ChatGPT hace muy bien, que es generar un tono distinto. Si yo quiero generar un email a un cliente, hago un primer borrador de un email del cliente, pero me salió completamente informal y sabemos que obviamente un cliente importante, le tendríamos que dar un tono mucho más formal. En un segundo, eso es precisamente lo que sabe hacer, transformar un texto y darle un otro tono, justamente. Y síganme volviendo en este caso para completar una última cosa y un poco también lo que me están ustedes indicando con las preguntas. Imaginemos, listo, todas estas preguntas que lo utilicé para demostrarles que sabe la realidad de inmediata pero ahora lo utilizo para una de las cosas muy frecuentes que hacemos es eh, traducir normativa a nuestros clientes, mandarles una newsletter quizás diciéndole, guarda que fueron publicadas estas novedades. Entonces le digo, gracias. Yo siempre muy amable con mi amigo ChatGPT, le agradezco y le digo escribir una newsletter que voy a enviar a nuestros clientes del despacho del sector transporte, especialmente poniendo poco en el impacto en ese sector. Disculpen que escribo un poco rápido así. Entonces, esto es lo que también logra hacer muy fácilmente, que es lo que muchísimas veces nos toma tanto tiempo y tenemos en nuestro caso en los grandes despachos, gente, por ejemplo, haciendo business development o las funciones de marketing o las funciones de knowledge management, traduciendo textos del legal S a un texto mucho más business oriented. Entonces, esto es de nuevo un ejemplo, de nuevo, no estoy leyendo,
a esta velocidad lo que está haciendo, pero es otro ejemplo de la transformación y que pone pone juntos dos cosas, la summarization, el resumir un texto, y la capacidad de adaptar un texto. Hasta ahí me detengo y hago una última cosa, porque me la van a preguntar todos. Si no, obviamente estuve escribiendo en español hasta ahora, o un pseudo español el mío, eh, pero habla todos los idiomas. ChatGPT fundamentalmente lo mejor que hace es en inglés. De cualquier forma, entiende y escribe todos los idiomas. Y una de las funciones últimas muy lindas que nos también resuelven o nos hacen más veloz nuestro trabajo es, ahora digo perfecto, traducir ese texto al inglés. Entonces, una última de las capacidades no solo adapta el lenguaje con tonos, con mucha facilidad, sino que obviamente nos permite ahorrarnos tantísimos de los traductores que hasta ahora estábamos utilizando. Y lo hace en un segundo. Hasta ahí les estuve explicando las capacidades de browsing. Estamos llegando al final, pero querría mostrarles un par de estas capacidades muy útil para resumir grandes textos o para hacer business development. El primero, empiezo por las capacidades de resumir textos. Muy similar a lo que me preguntaba con Pablo con la ley, puedo copiarle y pegarle un texto si ya lo tenía en texto, en la URL, como en este caso, o puedo incluso cargarle un texto en PDF. Entonces lo que he hecho en este caso es, visto que se está hablando tanto de que no la logra pronunciar jamás, EU AI Act, entonces se está hablando tanto, digo, bueno, tengo que hacer, tengo que hacer un resumen de esta legislación. Por lo tanto, ya la bajé del sitio de ChatGPT y, no, perdón, la bajé del sitio del Parlamento y la cargo y le digo resumir el texto adjunto. Hasta hace muy poco, y esto es muy importante que también lo recuerden, las capacidades de contextuales, que se dice, la capacidad de análisis de texto eran bastante limitadas. Al principio, cuando viene publicado ChatGPT, lograba analizar 3, 4 páginas. Por lo tanto, en nuestro sector tenía una muy grande limitación. Luego llega a lograr analizar 6, 10 páginas. Luego un competidor de ChatGPT, que se llama Claude, logra analizar hasta 100 páginas, 75.000 palabras. Y luego la versión de ChatGPT 4.0 está logrando analizar hasta 300 páginas. En el caso de Claude, habían hecho la prueba. Un humano, más o menos, las 100 páginas, simplemente leerlas, utiliza, qué sé yo, 3 horas. ChatGPT no solo que utiliza para el análisis de igual cantidad de páginas 30 segundos, lo que hace es que le puedo hacer preguntas y respuestas de cualquier parte de ese texto, de esas 100 páginas, que al humano quizás las leyó, pero no logra acordarse a esa velocidad todo lo que leyó. Entonces, en este caso, es muy útil esta cuestión del contexto, porque en este caso, me había revisado, son 107 páginas, creo, este documento.
logra hacer a una velocidad muy elevada el análisis entonces de un texto. Y a partir de que analizo este texto, podría hacerle sucesivas preguntas, seguir y, ok, decirle, bueno, analizó correctamente este texto, pero ahora querría que se focalice o en cuáles son las limitaciones, en cuáles son las ventajas para las pymes, etcétera. Vemos que de cualquier forma hubo un network error y se detuvo. Esta es una de las primeras cuestiones y podríamos seguir al infinito haciendo resumen de texto. Pero les quiero mostrar una cosa completamente distinto para ir finalizando. Hasta ahora el resumen de texto, ya vimos, hay muchos ejemplos, lo hace muy bien. Pero otra de las cosas que hace muy bien es pescar, un poco como habíamos hecho simplemente su web, pero puedo pescar al interno de un determinado sitio, uno o más sitios. Entonces, una de las cosas como para mostrar esto es decir, ok, una de las cosas que hacemos muy frecuentemente es analizar distintos competidores, distintos estudios, amigos o competidores y ver cuáles son los últimos deals en los que han participado, cuáles son las áreas de práctica, cuáles son las jurisdicciones, cuáles son los clientes, en definitiva, a los que este estudio está prestando un servicio. Una de las cosas, en lugar de andar y leerme todos los últimos press release, puedo decirle a ChatGPT de ir a hacer el scrolling, hacer el scrapping de estos textos y generarme una lista. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, ahora voy a ir a inglés directamente, list the names of the clients. Entonces, obviamente, tendría que hacer una limitación temporal, hacerlo en otro modo, etcétera. Pero muy veloz, simplemente me interesa irles mostrando una feature. Luego podríamos perfeccionarla. Pero digo, ok, una de las capacidades de ChatGPT es ir y pescar datos sobre ciertos. Pero efectivamente, hasta ahora hemos visto siempre texto, plano, pero en realidad ChatGPT lo que puede hacer es también crear una table. Entonces le digo, create a table with the name of the client, the industry, the practice related, the details of the deal. Entonces, lo mismo, le pido que directamente vaya a pescar de un cierto sitio, un cierto contenido y que haga muy similar a lo que hacemos cuando estamos haciendo competitive analysis, que vaya a crearme directamente la tabla, una table con cuál es el cliente, cuál es la industry en donde este cliente se encuentra, cuál fue el deal, y en este caso en realidad le había pedido que me dijera cuál era la practice area también involucrada, en este caso no lo ha hecho. Legal practice, no, perdón, bueno, lo tomó como legal practice, pero en realidad en el sitio de Keyline está más claro cuál es la practice related. Esto es entonces también otra de las cosas que hace exactamente muy bien. Me dice Juan Javier, ¿por qué le escribo? Exacto, ¿por qué le escribo en inglés al chat? Simplemente bueno, hasta ahora le estaba escribiendo en español. En este caso, el texto que quería que genere es en inglés. El texto que va a pescar es en inglés.
Entonces le escribí, pero podría decirle, en el caso que es un texto que va a ir a pescar en inglés para evitar que me responda en inglés, puedo decirle directamente que me responda en español o viceversa. Puedo hacer lo que quiera. El prompt, entonces, by default, entiende ciertas cosas. ChatGPT, si quiero que sea más específico, le indico, por ejemplo, el lenguaje del output que yo quiero. Quería más o menos no detenerlos a todos ustedes más allá de las 7:30, por lo tanto me detendría aquí, así tenemos 10 minutos de al menos o más de preguntas y respuestas. Ya me hicieron varias, me ha divertido mucho, pero si quieren alguien unmutearse y tenemos una charla del vivo, con mucho gusto. A ver si puedo, si no rebota mucho mi voz, si no, le paso a Cristian. Está perfecto. Estará descolgando interesantísimo, interesantísimo lo que nos has contado. Creo que hay mucho tema para preguntar. Uno de ellos, creo que de alguna manera ya hay gente que ha trabajado mucho más que yo con esto y lo tiene claro, caso Javier Negri, por ejemplo. Pero a mí lo que siempre me ha preocupado y hasta me cuesta expresarlo, cómo, o encontrar la manera de expresarlo, es el modo de descubrir el error. Porque sin duda cuando uno le dice, me mandaron un día un expediente tramitado en el sur, en la Patagonia, muy largo, muy complejo, y la abogada que me iba a hacer el reporte me dijo, mira, te mando un resumen de inteligencia artificial, me mandó 3 páginas. ¿Cómo puede uno saber cuánto está omitiendo? ¿Puede tener una intencionalidad a la hora de hacer un resumen? No, perfecto. ¿Se le Es puede la pregunta. que haga algo así? Es la pregunta. Le empiezo contestando con una cuestión que a ustedes les va a resultar muy, muy familiar. Lo que se dice en este sector es que ChatGPT cuando nació tenía un 85% de precisión. Entonces inventaba, en este caso, un 15%. Era relativamente fácil de descubrir el error. ¿Ok? Alguien de derecho, con experiencia, veía ese contrato de alquiler o un texto generado, doctrinal, y fácilmente al 15% de error lo logra detectar. ¿No es cierto? Dice. Ahí está el error. ChatGPT fue evolucionando. Lo que se dice hoy es que ChatGPT tiene una precisión del 94%. Y ahí las cosas se vuelven mucho más interesantes o preocupantes. Y los grandes estudios se están preguntando justamente esto, porque lo que se está diciendo, obviamente no lo digo yo, lo dicen muchísimos artículos, lo que se dice es que ChatGPT al que sirve o es útil para los verdaderos expertos. Si ustedes con 20, 25 años de experiencias le piden algo a ChatGPT, que haga algo de lo que ustedes tienen 25 años de experiencia, les va a resultar sumamente útil porque va a acelerar el primer borrador, ese primer comentario, el primer dictamen, y muy rápidamente ustedes van a identificar cuáles las cosas que no son claras, las cosas a agregar, las cosas específicas en el derecho de los negocios en Argentina, etc. El problema es tener 25 años de experiencia. El joven que por primera vez empieza una determinada materia o a incursionar en el derecho, le va a ser sumamente difícil identificar ese 5%. Entonces, no te he contestado, no te he tranquilizado, Juan Martín, sino incluso empeorado. No solo que es difícil encontrar cuál es el error, sino que para encontrar el error
el mejor método es ser un especialista de 20 años de la materia. O sea, ser medio vago, que me dé más o menos hecho y después lo corrijo. Y en cuanto a la intencionalidad, No tiene intencionalidad, era lo que decía al principio, no tiene idea de lo que está diciendo. Los modelos son modelos probabilísticos del lenguaje. Lo único que hace es identificar a una frase cuál es a una sílaba, cuál es la sílaba que la sigue. Tal cual, ¿ok? Es importantísimo entender esto porque uno le hace muchísimos mitos a estas tecnologías y en realidad es una tecnología sumamente básica en algún modo. Si yo estoy diciendo, me contesta del mismo modo que yo le hice la pregunta. Por lo tanto, la intención, es interesantísima la pregunta, la intención se la estoy dando yo, como en el caso de Avianca. El abogado le dijo, pero es verdad que existe esta jurisprudencia. ChatGPT no contradice, es amable, amable de un modo estúpido. Entonces, la intención ChatGPT lo único que hace es repetirme, empezar la frase con las mismas palabras que yo lo utilicé. Si yo le digo, para hacer un análisis, un ejemplo normalísimo, le digo, ¿qué puedo hacer un sábado a la noche? ChatGPT me va a decir, probablemente el sábado a la noche, ¿qué corresponde luego? Voy a, después de voy, va a decir a, después de a, va a decir comer, después de comer, una pizza. Lo único que hace es lograr probabilísticamente decirme cuál es la sílaba que sigue. No tiene ninguna intención. Es simplemente estadísticamente la frase más probable. Por lo tanto, otras críticas que se hace que nos va a bajar a todos el nivel y vamos a aparecer todos como robots. Pero no tiene intención, no tiene intención. Y si tiene una intención es políticamente correcta. Todos estos modelos de OpenAI, por eso es que nos siempre dice, le pedí el contrato de alquiler y lo primero que me dijo es, no soy un abogado, busca un abogado. Lo han entrenado para ser políticamente correcto. Entonces, si tiene intención, son buenas intenciones. Pablo y Cristian están levantando la mano. Bueno, ahí puedo hablar, gracias. Alejandro, una cuestión. Te escuchaba hablar, para mí, el abogado, un cliente le pide conocimiento, disponibilidad de tiempo y confidencialidad. Creo que las dos primeras, la inteligencia artificial las va a tener. Lo que todavía me parece que no es a prueba de balas es la confidencialidad. Correcto. Y durante la charla salía mucho esto de pedirle resúmenes de trabajos. ¿Qué recaudos deberíamos tener nosotros de confidencialidad cuando usemos esta aplicación u otras? Perfecto. Excelente pregunta. Gracias, Cristian, porque ya sabes la respuesta, pero entonces, la respuesta es, ojo, obviamente. Una de las críticas que me hacen es que soy muy pro tecnología, por suerte. Luego hablo con personas serias y recuerdan que este mundo hay que tener mucha atención. Trabajamos para sociedades cotadas en bolsa, etcétera. Por lo tanto, gente, tengan mucha atención. Respuesta seria. A nivel consumer, la aplicación que yo estoy usando me recuerda la misma aplicación cuando me logueo y cada vez que veo alguna Terms and Conditions, que todo lo que yo estoy escribiendo, todo lo que estoy publicando va a ser utilizado para el próximo training, va o puede ser utilizado para el próximo training. Eh, Muchas gracias, Juan Javier. Entonces, lo que muchísimo cuidado, sea la pregunta, porque yo le dije, soy Alejandro de Córdoba, Argentina, eso podría ser, si le hubiera dado mi número de documento, mi códice fiscal en el caso italiano, etcétera, etcétera, podría ser que luego se lo acuerda para siempre. Segundo, si le adjunté, efectivamente, como dice Cristian, un documento, obviamente puede ser utilizado para el siguiente training, no en el inmediato, pero el siguiente training. Entonces, den por descontado que va a ser que confidencialidad es cero, cero.
Esa es la ventaja, pero al mismo tiempo los sujetos estos son muy inteligentes. Eso es OpenAI Consumer. Si ven Bing Enterprise, ya los estudios que tiene Microsoft 365 lo pueden ver ya a partir de agosto, es gratis para cualquier cliente de Microsoft 365. Bing Enterprise no utiliza los datos a los que los datos que publicamos, los datos que les transmitimos, no utiliza los datos para el training. Todas las aplicaciones a nivel enterprise, que se dicen esas aplicaciones que se pagan, Harvey, Cakestex, Lexis AI, Joseph Q, todas las aplicaciones que están naciendo comerciales, que no me puse, obviamente, tengo alguna de estas que utilizamos, pero ahí no quiero problemas con el estudio, por lo tanto no utilicé aplicaciones enterprise que estamos pagando. En este caso sí son confidenciales y entonces pagamos muchísimo dinero solamente por la confidencialidad, porque en realidad las aplicaciones son muy similares a las que les acabo de demostrar. Espero. Gracias. De nada. Pablo. Sí, tengo una pregunta. Vos decís que hay un análisis probabilístico de palabras en ChatGPT, ¿no? Sí. Junta palabras, las lee, ve que una está cerca de otra, entiende que son cercanas, pero ¿qué capacidad tiene de pensar más allá de las palabras y de las ideas? Si yo le tiro, por ejemplo, así como le insertabas la ley nueva, le pongo toda la jurisprudencia de la Corte Suprema o toda la jurisprudencia de la Cámara Comercial en texto, la lee toda y le digo, decime... em, qué posición va a adoptar estos jueces, porque él lee la opinión de los jueces y Correcto. sabe qué jueces son, en este contrato de franquicia respecto al nuevo Código Civil, en un tema de competencia que hasta ahora nunca fue desarrollado, si al franquiciante hace una invasión de zona al franquiciado y le dan un nuevo comercio, qué va a decir la Cámara Comercial según... Y puede entender cómo falló un juez y decir, en un tema nuevo en el cual el juez no falló, decir, y mira, como piensa así, así, así estos casos, yo Sí, pienso que va a pensar así, y hablo de un sí, tema como si vos podés decir, mira, la verdad que después de leer 50 fallos de este juez, yo sé cómo va a pensar y sé que va a decir algo. No sí. por texto, sino por entender su ideología, ¿entendés lo que digo? Sí, seguro, seguro. Él lo hace perfectamente. La predictive ya lo venía haciendo. Ya hay aplicaciones comerciales de predictive. em, es una de las aplicaciones más usuales. Le podés, lo hemos visto, ¿no? Le cargas análisis de doctrina jurisprudencial y hace perfectamente anticipar cuál es el sentido o la orientación de esa doctrina de jurisprudencia. Nos tomaría tiempo cargarlo, pero te digo una cosa, ¿cuál es el único problema con el que te encontrás? Es las limitaciones de cargarle justamente el material. Una de las cosas que estaba diciendo, respondiendo a la pregunta anterior, es aplicaciones consumer versus las enterprise. Con esta que les estoy demostrando, puedo cargar un documento, puedo cargar 5 documentos, puedo darle un poco de links, pero tengo siempre el contexto, Pablo. El contexto no pasa eh, deben ser, creo, 200.000 palabras, una cosa por el estilo. Son las 300 páginas. Entonces, aún esta versión que estás pagando no va a analizar más de 300 páginas, por lo tanto es sumamente limitado. Por eso es que están naciendo todas las otras aplicaciones que te permiten, Harvey, Case etcétera, Joseph Q, te permiten cargar mucho, mucho más contenido y en ese caso sí analizarlo. Entonces, no le veo ninguna limitación que lo haga, le veo una limitación que lo veas si no tenés una de las aplicaciones Ah, Enterprise. ¿Ok? listo. Pero Gracias. fíjate esto, ya que están interesados, voy a mostrarles lo que se va a venir también en cuanto al training de, eh, de estos tools. Hasta ahora, los tools, yo decía, no aprenden. ¿Ok? Es falso o es una simplificación. Lo que nació a partir de ahora, el 6 de diciembre, es la capacidad de generar tu propio ChatGPT.
¿Ok? Entonces estamos todos jugando con lo que se llama los distintos aplicaciones de ChatGPT específicas. ¿Ok? Entonces, ChatGPT, OpenAI ya desarrolló ChatGPT específicos, pero lo podemos hacer todos nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que me toma más tiempo es cuando estoy contratando personas, hacer la job description. Entonces, no me gustaban las job descriptions que hace by default ChatGPT, porque en el mundo mío yo quería uno que hace experto de document automation, uno experto en e-discovery, etc. Entonces, yo le cargué la base de datos que tengo de 120 job descriptions y le digo que haga las job description en base a ese conocimiento puntual. Tardé menos de 20 minutos en generar mi propio GPT. Entonces ha hecho una locura el avance, cómo es fácil hacer training. Y ahora cuando le digo, entonces, que, como en este ejemplo, directamente le pongo le digo algo específico, que el otro hubiera sido completamente, no entendía bien qué era, que una job description de algo tan específico, un Head of Innovation de Legal Technology, no hubiera hecho requisitos específicos, etcétera. En este caso, lo analiza la base de datos que le di y nos va a hacer, está tardando algún segundo, nos va a hacer una job description para este puesto. Todo esto para decir, vas a ver que el juego que vamos a estar corriendo todos nosotros, los grandes estudios fundamentalmente, va a ser hacerle la base de datos de conocimiento para que ChatGPT genere texto en base a nuestro conocimiento y empieza a ser increíblemente fácil hacerlo. ¿Ok? Había un par más de preguntas acá que... Juan Javier, ¿Tiene alguna más? Y si no... No, en el chat me preguntaban, efectivamente, empresas a nivel global, hay tres grandes soluciones, Harvey, Joseph Q y Casetext. Bueno, Alejandro, antes que me lo sigas asustando, bueno, o tengamos que salir a pedir trabajo de leñadores, que calculo que este aparato no lo sabe hacer, te quiero agradecer muchísimo la presentación y lo interesante del tema y verlo en vivo, en la práctica. Porque todos estos temas se hablan, e incluso se hablan con un idioma que uno a la mitad del partido se pierde o a lo mejor los que somos más grandes hasta nos aburrimos, ¿no? Porque no lo entendemos. Pero esto ha sido clarísimo y realmente vamos a tener que empezar a aprender a usarlo, aunque más no sea, creo yo, y no sé si es así como se lo usa, como un auxiliar de inicio, ¿no? Eso me interesó mucho que dijiste, bueno, che, hay un abogado joven, haceme un contrato y el tipo para saber qué cláusula pone primero, después tarda un día, bueno, acá aprieta y más o menos. Después vos lo obligás a que sea jurídicamente más correcto. Te agradezco realmente muchísimo. Te liberamos. Gracias, Cristian, gracias, Pablo, por habernos traído final, además. ¿Okay? Y a todos los que estuvieron acá, bueno, les agradezco. En cuanto tengamos oportunidad de hacer otra, los invitaremos de nuevo. ¿Está? Gracias, Cristian, gracias, Pablo. Muchas gracias, Gracias a todos. Martín. Gracias, Alejandro. Muy bueno. Me alegro. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Gracias, Juan Martín. Chao. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.